Bueno, de manera general, ¿verdad? Básicamente la física, eh, en la física es la ciencia que estudia la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Se estudia el mundo alrededor. Hay distintas escalas, hay distintas ramas. Estudiamos desde lo microscópico, lo más pequeño, hasta escalas muchísimo más grandes, ¿verdad? Eh, como las subpartículas y los planetas. Eh, entonces, para todos esos estudios necesitamos eh, crear una base para poder analizar los distintos fenómenos y las interacciones entre los distintos entes que queremos estudiar. La mecánica es una de las teorías fundamentales. En realidad hay digamos, hay cuatro fuerzas principales eh, de las cuales derivamos todas las interacciones y toda la física que estudiamos. Vean que hay una que se llama la fuerza de gravedad. Claro, la gravedad, está el electromagnetismo, está la fuerza débil y la fuerza fuerte. Y la mayoría eh, bueno, en la mayoría del bachillerato generalmente lo que se estudia son estas dos, gravedad y electromagnetismo, y estas dos son muchísimo más avanzadas. Pero para todo eso necesitamos la base. La base va a ser la mecánica, la mecánica clase, perdón, la mecánica clásica, que que es la que vamos a utilizar para aprender todo el formalismo que se utiliza en la física. Lo primero que tenemos que hacer es para poder poner todo en un lenguaje matemático eh, y poder estudiar el universo. Entonces podemos estudiar el universo de manera cualitativa y cuantitativa. En física, el estudio es más cuantitativo. Utilizamos distintas cantidades físicas para estudiar distintos parámetros y distintas eh, magnitudes. Para poder hacer una distinción entre estas distintas propiedades que estudiamos, entonces necesitamos asignarle eh, unidades de manera que podamos distinguir por ejemplo, el tiempo, para poder distinguirlo en nuestro lenguaje matemático, el tiempo de distinguirlo de la masa, tenemos que ponerle unidades para eh, cuando vamos leyendo saber qué es tiempo y no que y que no es masa. Entonces, ustedes tienen que estar bastante familiarizados con eh, el Sistema Internacional de Unidades. En el Sistema Internacional de Unidades tenemos, de las que vamos a usar en mecánica clásica, son tres básicas. Tenemos la longitud L, que se mide en metros. Tenemos el tiempo, que se mide en segundos. Tenemos la masa, que se mide en kilogramos. Vean que no es en gramos, sino es en kilogramos. Estas son las unidades básicas que vamos a utilizar. Son las unidades del sistema internacional. Hay otro sistema de unidades que es el inglés. El sistema inglés es el que se usa en Estados Unidos. Ellos usan los pies, usan las libras, usan onzas, bueno, esto es volumen. eh, También, bueno, en este sistema sí se utilizan segundos, usan millas, otro montón de unidades. En ciencia, las que se utilizan, las que más se utilizan son las del sistema internacional. Para longitud es el metro, para tiempo el segundo y para la masa kilogramos. Cuando trabajamos con unidades, es importante, yo lo veo de esta forma, es como trabajar, eh, como hacer álgebra. Entonces, si yo escribo una cantidad física, si estoy hablando de masa, digo 10 kilogramos, entonces a mí me gusta pensar en esta cantidad como una cantidad de, como decir, cuando escribimos en álgebra 10A, donde el A es una variable cualquiera. A mí me gusta pensarlo de esa forma porque
Si yo en álgebra veo que me dicen 10a al cuadrado, entonces ya ustedes tienen que saber bien fácil que esto es 10 al 100 al cuadrado. Ya eso uno se lo sabe. Si uno ve de otra forma lo que es las unidades, entonces es común que la gente cuando va a elevar hace el 10 al cuadrado y deja el kilogramo por fuera. Lo trata como algo aparte. Entonces eso hace que uno cometa, digamos, que se cometan errores comunes. Entonces en ese sentido, yo las unidades siempre las trato como si fueran de esa manera, como si fuera una cantidad algebraica. Eh, entonces, las otras unidades se van a, las unidades de otras cantidades físicas se van a derivar de estas, del metro, el segundo y el kilogramo. Entonces, por ejemplo, para la fuerza es masa por gravedad, entonces eso sería kilogramos, metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta unidad se llama el newton, y como ustedes ven es una unidad compuesta. Se deriva de las otras unidades que tenemos, de las otras unidades fundamentales. Entonces vamos a hacer una distinción entre las unidades eh, básicas y las unidades derivadas. Las unidades básicas son 7. Estas son las que vamos a usar en mecánica clásica, pero está la candela, está el coulomb, que es de la carga, y el, el julio no, porque el julio sería una derivada. Por ejemplo, la energía es mg por h, de una energía potencial, por ejemplo. Entonces, ahí vemos que se puede derivar de todas estas cantidades. Pero bueno, hay que saber estas que son las fundamentales. Luego, el análisis dimensional es una parte bastante importante. Es una herramienta muy, muy útil y que en realidad uno debe usar todo el tiempo. El análisis dimensional básicamente lo que pretende es, yo tengo una oración, por decirlo así, una ecuación con distintas cantidades físicas, ¿verdad? Eh, yo lo que voy a hacer es, digamos, yo tengo P más rho V por H, creo que es, no me acuerdo cuál es. Rho V al cuadrado. Y esto es igual a un número por aquí. Entonces, el análisis dimensional, yo lo que hago es asegurarme que todo tenga las mismas, todo tenga las mismas unidades. Entonces, yo voy y reviso la presión. Entonces, las unidades de presión, eh, bueno, la presión se define como fuerza por área. Yo no me sé exactamente bueno, pascales puede ser. Pero yo lo veo, por ejemplo, la presión es fuerza por área. Las unidades de la fuerza son newtons. Entonces, tendría newton metro cuadrado, por ejemplo. El newton después lo puedo escribir en términos de estas otras unidades y después vean que yo estoy sumando estos dos. Entonces, las unidades de estos dos tienen que ser las mismas. Básicamente, el análisis dimensional lo que me quiere decir es que si yo voy a sumar 10 chayotes, tengo que sumar con 10 chayotes. Y los resultados que lado van a ser 10 chayotes. Eso es lo que queremos hacer. ¿Por qué nos sirve? Porque eso nos permite a nosotros darnos cuenta si hay errores. Entonces, eh, digamos que yo hago un cálculo, entonces yo hago un análisis dimensional. Si el análisis dimensional me dice que, por ejemplo, que en esta cantidad tiene, las unidades están incorrectas, entonces eso significa que el resultado definitivamente está incorrecto. O sea, mi respuesta está incorrecta. Pero pueden haber dos razones. Una, que digamos que yo haya escrito mal las unidades.
Eso me refiero a que, Profe, una pregunta, ahora que estamos hablando de eso. En las soluciones de los exámenes y tareas, ¿usted va a pedir que las unidades estén en todos los pasos o solo en la respuesta? eh, bueno, yo no voy a revisar todo, ¿verdad? Hay algunos problemas que lo va a revisar el otro profesor. Ok. En ese sentido, yo lo que pienso es esto, ok. Si usted convierte todo a unidades del sistema internacional antes de empezar a trabajar, eh, y está bien, usted hace un análisis dimensional al inicio, entonces usted podría dejarlo al final. El problema es que si usted en ese proceso, si usted se confunde, eh, puede terminar con unidades incorrectas. Lo que quiero decir es esto. Si usted está seguro que todo está bien y escribe las unidades al final, pues está bien, pero el problema que puede pasar es si usted no las escribe, qué sé yo, que yo tengo A por B es igual a C. Si yo no le escribo las unidades y yo me confundo y hago un despeje, y despejo A es igual a C por B, si yo no escribo las unidades de cada uno de estos, entonces no voy a poder darme cuenta que este resultado está malo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, mientras puedan, mantenga las unidades para asegurarse que el resultado es el correcto, ¿verdad? O sea, no digo que siempre sea necesario, pero la idea de las unidades y el análisis dimensional es precisamente evitar eso. O sea, porque, por ejemplo, como les decía, presión es igual a fuerza por área, entonces esto es newtons por metro cuadrado. Entonces ya yo sé que estas son las unidades de esto, por ejemplo. Yo empiezo a resolver y yo hago un despeje, y si yo mantengo las unidades y llego a este resultado, entonces ya tengo una idea de qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Posiblemente yo cuando hice el cálculo puse presión es igual a fuerza entre área. Entonces ya yo puedo ir y buscar dónde está el error. Entonces, en ese sentido yo prefiero que, digamos, solo que sea demasiado álgebra y demasiado complicado, tal vez usted puede obviar unos pasos en las unidades, pero de momento traten de mantenerlas para asegurarse que el resultado les dé correcto, ¿verdad? Definitivamente les puede salvar la tanda. Entonces, como les decía, si las unidades si el análisis dimensional me dice que las unidades son incorrectas, entonces puede ser que las unidades estén mal. Por ejemplo, que yo haya escrito que la presión es newton por metro y a la hora de sumar con la otra las unidades están incorrectas. Entonces eso sería como al inicio. Y lo otro es que el y un mal despeje, por ejemplo. Y entonces, en ese caso, estaría mal el valor, la magnitud y las unidades. Aquí posiblemente necesitaría más solo las unidades. Ahora, si el análisis dimensional no ha resultado correcto, entonces lo que hay que revisar es el valor numérico. Entonces ahí es donde podría haber un error. Entonces, el análisis dimensional no necesariamente le implica que el resultado está correcto, pero sí es un requisito para que el resultado esté correcto. La ventaja es que si usted lo ve que está mal, entonces usted ya sabe que en alguna parte hay algún error y usted lo puede ir a corregir. Eso es como, por ejemplo, que ustedes vayan al súper, ¿verdad? Van al súper y ustedes empiezan a revisar la lista, entonces usted le ponen, usted compra 10 cajas de leche, 10 cajas de leche, y le ponen por una unidad de, no sé, por una unidad que vale colones, por ejemplo. Entonces, vea que si la persona se equivoca, esto es básicamente ponerle las unidades o el factor de conversión. Si la persona se equivoca y le pone qué sé yo, en lugar del valor de la leche le pone de otra cosa, que son 3000, obviamente ustedes van a salir por dentro. Entonces es muy importante tener las unidades correctas para saber que exactamente estamos utilizando la cantidad que es correcta. Otro ejemplo que se utiliza aunque ustedes no lo crean, pero en la física mucho más avanzada, en cálculos muchísimo más complejos, eh, ustedes están familiarizados con las integrales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay un cálculo
que hace uno eh, más al área de física de partículas. Entonces, por ejemplo, usted calcula el valor de una integral que viene algo así, por ejemplo. Y en su problema, usted tiene esto, esto va a ser para estudiar una cantidad física que digamos que es que va a ser un m, que es una masa. Eh, este P tiene unidades al cuadrado, este solo tiene una unidad. eh, digamos que tiene una constante por aquí, ¿verdad? Que tiene unidades. Entonces resulta que usted hace esta integral, bueno, usted puede calcular esta integral y sabe que esa integral va a ser un logaritmo de algo de p entre m0 o algo así, por decirlo así. Entonces vean que yo tengo aquí una cantidad que es masa y aquí tengo un logaritmo. Si yo veo mi problema y la única cantidad física que se envuelve, que tiene unidades de masa, es por ejemplo la masa de la partícula, entonces yo sé que al final el resultado de esta integral tiene que por fuerza tener una masa por aquí. Porque eso es importante, por ejemplo, en el caso este que nosotros estudiamos de física de partículas, porque generalmente en estos estudios nosotros no necesariamente estamos resolviendo la fórmula exacta. Nosotros hacemos un estudio, encontramos esta forma y después encontramos la constante por acá. Pero si nosotros ya sabemos que es una masa, porque la masa nos va a las unidades, entonces ya básicamente resolvemos el problema sin tener que pensarlo mucho. Y así va a pasar con muchas cantidades. Por ejemplo, cuando tenemos la fuerza, ¿cómo es la fuerza de gravedad, yo tengo masa y tengo G, que la G es una constante, entonces si yo sé que las, las unidades de fuerza son Newton, entonces yo sé que las unidades de eh, la gravedad tienen que ser Newton por metro. Entonces esto es súper importante. Lo otro eh, tal vez ahorita no le sirva, pero otra cosa que hago yo mucho es cuando a veces es muy complicado saberse digamos, las unidades. Por ejemplo, ustedes ven que para presión yo uso esta fórmula. Entonces, dependiendo del cálculo que uno vaya a hacer, generalmente las cantidades físicas son las mismas. Hay, por ejemplo, campos magnéticos, hay una fórmula que nos dice que tengo una constante, una corriente, 2pi y una distancia. Entonces, aunque ustedes no sepan qué es el campo magnético, si yo hago otro cálculo para otro campo magnético, yo sé que me da un mu cero. Vean que no necesariamente es el mismo problema, es simplemente la misma cantidad. Y yo encuentro una corriente y tengo aquí un r al cuadrado y aquí tengo un r, entonces ya yo sé que este resultado está malo. Vea que yo no sé las unidades, pero bueno, yo sé esto es corriente, entonces eso se llama coulomb. Aquí tengo metros, este tiene las mismas unidades que esto, entonces tengo que tener corriente entre distancia, y si me voy aquí veo que tengo corriente, tengo distancia al cuadrado y tengo distancia, entonces ya está malo. Lo que yo hago cuando son variables, bueno, cantidades medias complejas, eh, o sea, combinaciones complejas de las unidades, me sé una cantidad sencilla que tenga las unidades y después comparo las cantidades. Eh, Tal vez cuando empiecen a ver momentos de inercia y esas cosas que ya son unidades combinaciones un poquillo más complejas, tal vez ahí les pueda funcionar. Entonces ustedes aprenden una fórmula sencilla del momento de inercia que les da las unidades y después ustedes la pueden comparar con las otras sin tener que saber qué es ni kilogramos a la 3 entre metros al cuadrado por segundo y bla, bla, bla. Entonces, eh, esa es, esa es una idea que les queda ahí. Como les digo, esto tal vez ahorita no les sea de tanta utilidad, pero después les resulte útil. Para otros puede haber otro método que sea más fácil. Y,
Y lo otro es las conversiones. Yo creo que ya todos tienen que estar bastante familiarizados con las conversiones. Entonces, para las conversiones, lo importante es generalmente, como les decimos, es lo mismo del álgebra. Si tengo 10 metros cúbicos, entonces yo lo voy a tratar como una cantidad algebraica. Entonces, básicamente las conversiones utilizan relaciones entre dos cantidades físicas para poder eh, pasar de una a otra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo puedo tener que un metro es igual a 100 centímetros, entonces, y quiero transformar esto a centímetros, a quitarme estos metros, entonces vean que básicamente tengo que cambiar cada unidad, cada m, que sería m por m por m, entonces va a tener que ponerlo tres veces eh, el factor. Si yo lo hago 100 centímetros, es 1 entre m, 100 centímetros es 1 entre m, por 100 centímetros es igual a 1 entre m. Y de la misma manera como en álgebra simplemente cancelamos y vemos que nos quedan las unidades apropiadas, que van a ser 10 a la 6, 10 a la 7, centímetros al cubo. Esa es una forma de ver por qué tengo que multiplicarlo tres veces. La otra forma es que yo lo hago es, aquí tengo este metro, entonces yo lo que hago es que lo encierro entre paréntesis. Entonces cuando yo sustituyo aquí, entonces yo lo que tengo que escribir es 10 por, y en lugar del metro cúbico, tendré que elevar a ambos lados, entonces me va a quedar 100 centímetros a la 3. Y de nuevo, entonces tengo que elevar como si fuera una cantidad algebraica. Entonces me queda 10 a las 100 a la 6 a la 3 por centímetros al cubo. Eh, algunas, bueno, yo espero que a ustedes no les pase. A veces hay gente que se confunde, por ejemplo, cuando tenemos más de una unidad, por ejemplo, kilómetros por, por hora. Tengan cuidado, a veces la gente lo escribe así, entonces a la hora de convertir las unidades se les hacen dedos. Yo prefiero escribirlo así, a menos que uno lo tenga bien claro. Entonces, si ustedes quieren convertir, ustedes ya saben que para cancelar una hora tengo que poner hora arriba, que si es segundos, son 3600. Cancelo, cancelo, y si son de kilómetros a metros, entonces kilómetro arriba, pongo kilómetro abajo, mis metros, y así lo convierto. A veces la gente lo escribe así, entonces, ¿qué termina pasando? Que eh, lo escribe así y lo terminan, no sé por qué razón lo escriben de esta forma, pero terminan escribiendo el H arriba, o lo escriben aquí abajo, perdón, lo escriben así, eso es lo que suele pasar, lo escriben así. Entonces, cuando multiplican, hacen los kilómetros sí queda abajo. Queda esta hora, entonces en realidad de ponerla abajo, por alguna razón, ponen los segundos arriba y ponen la hora abajo, porque piensan que esto está así, ¿verdad? Pero vean que entonces en ese caso, esto sería lo mismo que si kilómetros entre hora por 3600 segundos entre hora, y no se está cancelando el H, le queda cuadrado. Entonces, ese es como un cuidado que hay que tener con esa parte. Profe, Sí, una pregunta, para cuestiones como de examen o tareas o cosas así, a la hora de hacer conversiones tiene que aparecer en la hoja, digamos. Es que yo siento que son cosas como más obvias que, no sé, quitan espacio, sí, podría decir. no, ajá, no hace falta, ¿verdad? No hace falta que las pongan. Eh, a menos que se pida, digamos, específicamente, como tal vez pero no es Esto, como les digo, es más que todo para que ustedes se les refresque la memoria y lo tengan claro, ¿verdad? Si esto no hace falta. Porque de hecho hay muchas que ustedes lo van a hacer, uno lo puede hacer mentalmente.
Esto que yo les comento ahora son algunos errores que a veces pasan. Y algunas de estas cosas puede pasar, ¿verdad? En la carrera de uno, de terminar el examen, uno se distrae y pone algo donde no es. Eso puede pasar. Pero tenerlo claro, lo importante es que, digamos, si yo estoy revisando el examen y solo le pasó en una parte y el resto está bien, entonces me dice, no, eso es un error cualquiera. Pero si yo estoy lo ve en todo lado, entonces ya ahí sí dice, no, aquí hay algo que está mal y que tenemos que corregir. Eh, bueno, algo que se me olvidé comentarles, ¿verdad? Es bueno, lo que son estas unidades del sistema internacional, esas medidas se hacen con patrones. Entonces, básicamente lo que se tiene es un estándar y se define con base en una cantidad física. Entonces, por ejemplo, el metro se define con base en el tiempo que tarda la luz en recorrer cierta distancia, por ejemplo. Esa es una forma de hacerlo. El tiempo también se puede medir con el lapso de tiempo el segundo se puede medir con el lapso de tiempo que se tarda en transcurrir, ¿cómo es? En el lapso de tiempo que tarda en suceder cierto fenómeno. Entonces, las medidas del sistema internacional, el metro, el tiempo, el segundo eh, y la masa, se definen con bases en patrones. Entonces, eso quiere decir, obviamente, que un metro debería ser lo mismo aquí, debería ser lo mismo en Estados Unidos y debería ser lo mismo en otro lado. Básicamente nos está diciendo eh, que esa cantidad física es equivalente a lo que nosotros definimos como estándar, ¿verdad? Ahí en la lectura van a ver el detalle, en el libro van a ver más el detalle de eso. Y, y bueno, básicamente solo quería ver por lo menos esto, eh, para no quedarnos tan atrás. Esto, como les decía, esto no es es importante, pero no es algo que se vaya como es que vayan a necesitar tanto. Creo que es más importante la parte de análisis vectorial. Entonces, eh, la idea era no atrasarnos. Ok, entonces quedaríamos para el viernes. Entonces, en teoría se hacen las lecturas que están ahí y tendríamos quiz en la mañana, a las 7 de la mañana. Bueno, yo lo puedo habilitar desde unos minutos antes, pero yo creo que ya levantarse a las 7 es bastante temprano. Entonces, eh, una pregunta, ¿alguno de ustedes, creo que el laboratorio de física de este curso empieza a las 10, ¿no es cierto? O a las 9 es. A las 10, profe, creo. A las 10, ok. No, nada más quería estar pendiente para no vaya a ser que un día me extienda y ustedes tienen que ir a otra clase. Entonces, pero es más que todo por eso. Bueno, entonces, yo creo que quedamos así por el día de hoy. Eh, Como les decía anteriormente, duda o sugerencia, o la pueden enviar al correo, o pueden escribirme ahí por Discord. Y ejercicios, todo lo que quieran que hagamos, ahí con mucho gusto. Pura vida, profe. Entonces nos vemos. Profe, Muchas Adelante. gracias, profe. por cierto, entonces tenemos que ver del libro para el viernes 3.1, 3.2, 6.2 y 10.1. Sí, vamos a ver. Sí. Entonces, faltó el capítulo 1, que es básicamente lo que estamos discutiendo ahorita, ¿verdad? Ajá. Son cosas sencillas. Las secciones 3.1, si no me equivoco, todo eso tiene que ver con la parte de álgebra, ¿verdad? Ah, Producto, ok. producto vectorial, vamos a ver. Sí, Producto vectorial no sale. vamos a ver. Sí, sí, el vector de desplazamiento, propiedades de los vectores, producto de un vector con escalar.
Creo que eso del el 6.2, dice que el 6.2 es producto escalar. Sí, el 6.2 es producto escalar. Sí, en la parte de potencia. Nada más solo el producto escalar. Y el 10.1, el producto vectorial sería producto punto, producto cruz. Y lo que es la norma y eso, los vectores. Me repite, porfa, se me fue en el internet por un momento. La lectura semanal de que es del libro del tipo de Mosca. Yo les voy a pasar el link. A ver, entonces, el capítulo 1, que son cuestiones generales, luego la sección 3.1, que es el desplazamiento, entonces ahí se va a ver la suma de vectores, el producto de un vector con un escalar, suma y resta de vectores, los vectores unitarios, luego el producto escalar y el producto vectorial. Entonces sería esto, A punto B, A plus B, A por un alfa, la magnitud de A más B, A más menos B, luego los vectores unitarios y JK y el vector de desplazamiento, que es simplemente un vector. Sí, y es básicamente esto es la parte principal, ¿verdad? Para Ok. esto, para estos traten de pensar en el significado de qué es, de qué son estas cantidades. Por ejemplo, en el caso generalmente se piensa como un área, por ejemplo. Entonces, piensen qué pasa si, por ejemplo, si los dos vectores están aquí, ¿cuál sería esa área? Traten de pensar, digamos, de esa manera. Ok, entonces eso sería. Perfecto, gracias.